no sé si, bueno, conforme vayan avanzando, espero que hayamos descansado, que no se les haya hecho como tedioso, como cansado este momento. Y bueno, ¿qué le ha parecido hasta ahorita la clase, hermana Bere? Bien, hermano, la verdad que yo he de confesar que siempre, desde la primaria, lo mío nunca fue la historia. Sacaba 10 de calificación porque reestudiaba en ese sentido de poder aprender, porque ciertamente a veces memorizar no sirve de nada. Pero cuando las clases son dinámicas, hasta didácticas, diría yo, cuando pedagógicamente el profesor ayuda, uno aprende. Perdón, acá mi perro está haciendo escándalo. Pero no, creo que va bien, hermano. La idea es, creo que nosotros poder comprender desde un principio. Lo dijo usted bien, a veces no sabemos ni de dónde es, ni quiénes somos, ni de dónde venimos. Nos titulamos y hermanos de la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero a veces ni sabemos de dónde viene, de dónde derivamos, ¿no? Y bueno, creo que está bastante bien. Arrancar de cero como en la primaria, desde preescolar, vamos aprendiendo a dibujar, a cortar y, y ya después ya nos vamos a ir profesionalizando. Perfecto. Aquí en México tenemos una institución que se llama Escuela Sabática y alguien decía, oye, yo tengo 20 años yendo a la escuela sabática y bueno, pues yo tengo como 40 yendo a la escuela sabática y nunca me he titulado de nada. Y a veces somos expertos en grupos familiares, en doctrinas, somos expertos en homilética, en exégesis, en muchas cosas, pero no sabemos de dónde venimos y por qué venimos, ¿no? Hermana Bere, cuando yo estudiaba la preparatoria y la secundaria, yo nunca supe química, no sabía qué era la química, o sea, que letritas, que numeritos, que potencias, que símbolos, no. Y mi papá me compró un mini laboratorio, mi alegría de química, no, pues terminó rompiéndose aquello porque yo jamás lo supe usar, pero cuando empecé a trabajar en esto de destilar tequila, hay muchos procesos químicos y entonces la química es facilísima, se comprende pero bien rápido. Y creo yo que la historia pasa lo mismo. Al empezar nosotros a saber los comienzos, las bases, los fundamentos, empezamos a enterarnos de las cosas, ¿no? Entonces, pues qué bien que la clase al menos a uno de los 20 le esté pareciendo interesante y pues bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo los periodos, voy a compartir pantalla. Permítanme un momento porque cerré la computadora. A ver, algo está pasando aquí que no. Quizá necesita volver a abrir y a Sí, cerrar su sí, presentación y abrirla de vuelta. sí, lo tuve que hacer eso porque no Ahí se la cicla. reconocía. Sí, ya. Ajá, aquí está ya. Y pues estábamos en esto. No mentiras,
una atrás. El periodo patrístico, estábamos hablando, la Edad Media y del Renacimiento, la Reforma, y bueno, el último periodo sería esto. ¿Qué características tendría el periodo patrístico? Y bueno, las características que tiene este periodo tienen que ver con la conformación del canon hasta el Nuevo Testamento. Es decir, Eusebio, Orígenes, Clemente de Alejandría, todos estos personajes que empezaron a estudiar la Biblia y que fueron los primeros teólogos, conformaron no solamente el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. Después viene la Edad Media con el concilio, bueno, ya había pasado el concilio de Nicea en el primer periodo, pero viene la Edad Media en donde la iglesia toma una fuerza toma una gran fuerza, pero se ve mermada con el nacimiento del Islam y con su teología. Recordemos que el nacimiento del Islam y su teología, pues bueno, el Imperio de Oriente empieza a conquistar una parte del imperio que hasta entonces era el más grande, que era el romano, y con esto empieza a mermar la teología y el poder de la iglesia popular, ¿no? Entonces, estas serían como las dos características interesantes de esto. Después viene el periodo de la Reforma, donde nos quedamos, que estábamos hablando de Martín Lutero con sus 95 tesis, que terminan por conformarse en las 5 solas, ¿no? Y en este sentido, no sé si ustedes conozcan lo que son las 5 solas. ¿Alguien sabe al respecto de las 5 solas? Las 5 solas tienen que ver con el fundamento doctrinal que para ese entonces Martín Lutero decía. Recordemos que mucho de lo que rebatía Martín Lutero es que las indulgencias, es decir, el pago de penitencias, el hacer méritos para salvarse, era contra lo que más se oponía Martín Lutero. Entonces nacen las 5 solas. ¿Y qué quiere decir las 5 solas? Solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo por gracia se es salvo y solamente la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto se oponía al cristianismo entendido como, bueno, en aquel momento nosotros solo podemos identificar como catolicismo, pero a final de cuentas era el cristianismo total y absolutamente tomado por una iglesia en el poder que era la doctrina católica y que era la que permeaba al grueso de la humanidad, del orbe, ¿no? Entonces, estas 5 solas son las que terminan por conformarse como la oposición al pensamiento de aquel entonces. Y es lo que les digo, empieza entonces ahora la teología luterana, ¿no? Y Lutero termina por ser expulsado de la Iglesia Católica, y tiene alguien que lo rescata, que lo guarda y que se lo lleva lejos como un exiliado, ¿no? Para ese entonces, empiezan a haber alianzas iglesia-estado. Pero también existe alguien, y aquí en este tercer periodo se da algo que a nosotros nos empieza a interesar. Hay un comerciante de Lyon, Francia, llamado Pedro Valdés, que posteriormente se le va a conocer a esta congregación o a este conjunto de personas que seguían su ideología como los valdenses. Y este hombre era un mercader de Lyon del siglo XII que eligió llevar una vida de pobreza y predicaba. ¿Y de qué creen que predicaba él? Predicaba de guardar el sábado. Y lo defendía a capa y espada. Y mucha gente empezó a observar de manera general el sábado. Y aquí tenemos nosotros que hacer como que un pequeño stop, porque el sábado, ¿desde cuándo se guardaba? Pues desde tiempos inmemoriales, pero pasa que
las principales ciudades de donde vendía el cristianismo, es decir, Antioquía, Alejandría y Constantinopla, son conquistadas por el Imperio Romano, y aquella costumbre se pierde. No sé si ustedes se dan cuenta, pero recuerden los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos hay ordenanzas y hay prohibiciones. Pero hay uno que dice, acuérdate de guardar el sábado. Y entonces es como una petición. Es como una petición, o sea, no es un mandato ni es una prohibición. Es una petición, o sea, pareciera como una petición de parte de Dios. Acuérdate de guardar el sábado. Acordarte del día del reposo para santificarlo. Y entonces, ¿dónde está el imperativo categórico de parte de Dios? En donde dice, no mates, no hurtes, no robes, no codicies. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Pero cuando habla del día santo, dice, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Y nosotros tendríamos que remitirnos un poco a que el judaísmo nace precisamente despuesito del exilio. Y entonces es cuando los judíos empiezan a observar el sábado. Y como para exentarse ellos de haber cometido un pecado, una herejía, escribe el escritor yavista o eloísta, el que escribió, porque recordemos nosotros que el Pentateuco se empieza a escribir después del exilio. Y entonces al escribir el yavista, el escritor yavista, el eloísta, el Pentateuco, pone ahí, así como hasta salvándose, el acuérdate del día sábado para santificarlo. Si nosotros leemos Crónicas y Reyes y Samuel, ellos observaban las lunas nuevas, ¿no? Hablando de que David se reunía con Saúl en una luna nueva, de que ellos observaban las lunas nuevas. Y posteriormente, en el tiempo del exilio, si hablamos de los profetas, dice la palabra de Dios que el Señor está cansado de tus sábados santos, que para él son un hastío, porque hasta entonces se empezaron a guardar. Se siguen guardando, pero no era como que una observancia general, ¿no? Y lo podemos ver y constatar claramente en los mandamientos. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Si haces esto, va a pasar esto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Primer mandamiento con promesa. Pero acuérdate del sábado. A mí me llama mucho la atención esa parte. Acuérdate. Pues que a poco el Señor no tenía la capacidad total y absoluta de decir, vas a guardar este día, porque este día, bueno, incluso Adán fue el primer día que vivió completito. Yo no sé si Adán lo crearon a la primera hora del sexto día o a mediodía o pasadita a las 3 de la tarde, pero lo que sí sé es que el primer día que vivió Adán completo fue el sábado. Entonces el Señor pudo haber dicho, claramente, como terminé toda mi obra, así en las palabras tremendas que él puede decir, como terminé toda mi obra y tú eres mi máxima creación, no va a decir acuérdate, hasta yo lo tengo grabado, acuérdate, no, guardarás, observarás, tendrás por sagrado el sábado santo. Pues da por resultado que este señor Pedro Valdés empezó a darse cuenta que este era verdaderamente el día del Señor y no lo que había pasado en el 325 en Nicea. Y entonces empieza ahora alguien a observar un día de reposo. Y esto es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque es como uno de nuestros orígenes. Es como una parte en la cual nosotros podemos empezar a tomar identidad. No sé si para ustedes representa esto, pero para la Iglesia de Dios representa mucho observar el sábado, representa mucho observar la ley de la alimentación, representa mucho usar velo, representa mucho no participar de ciertas cosas. Como yo les decía, en los 70s y en los 80s, nosotros éramos como muy conservadores, como muy consagrados. No íbamos a fiestas, no íbamos a bailes, no íbamos al cine. Incluso históricamente, en el concilio de 1962, aquí en la República Mexicana, se determinó que la televisión era un aparato diabólico.
¿Quién dejó de ver la televisión? Nadie. Pero ahí está. Y no sea, por ejemplo, no se ha abrogado ese acuerdo, pero nadie lo observó. Nadie lo observó. Entonces, a nosotros nos han conformado muchas situaciones en los concilios, en las decisiones que toman nuestros dirigentes, pero hay una diferencia entre lo que es la doctrina y lo que en realidad se llega a vivir. Quiero seguir compartiendo con ustedes. Quiero comentarles también que en cualquier momento en el que ustedes tengan una palabra, una pregunta, una aportación, simple y sencillamente abren su micrófono y pueden participar. Se trabó esto, a ver. ¿Quién puede ver los mensajes? La grabación está habilitada. Se trabó mi presentación, permítanme tantito. Vuelva a cerrarla, pastor, y abrirla. Sí, claro. Sí, por ahí se queda ciclada o se tilda, pero Sí. está raro. Bueno, ahí la vemos completa y Ahí a está la... ya. Ajá. Sí, sí. Dice, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia y de la doctrina? Bueno, primero Mateo 16:6 dice así, porque Cristo dijo que iba a edificar la iglesia y la historia nos lo muestra, ¿no? Punto número 2, porque los cristianos, en su mayoría, desgraciadamente la ignoran. Punto número 3, porque ella es el testimonio del actuar de Dios en su iglesia, según Lucas 1, del versículo 1 al 4. Porque es nuestra historia como el cuerpo de Cristo que somos. Podemos ver quiénes somos, de dónde venimos y cómo vamos a llegar a ser y creer lo que somos. Punto número 5, porque la verdad ha sido reservada y heredada a través de la historia. Punto número 6, para aprender de los errores y las herejías del pasado. Punto número 7, porque hay mucho que aprenderle a los que caminaron con Dios. Perdón, hermano, si quiere ponerle F5 para que después se vea más grande la diapositiva, Para que sea pantalla completa. Sí, ajá. Gracias, porque aparece muy chiquitita por ahí para algunos hermanos les va a costar ver. Gracias. Sí, gracias. ¿Ahí ya se mira completa? Sí, pero otra vez. Sí, se ve bien. Sí, pero otra vez se traba, se volvió a trabar acá, aquí está ya. Parece que es su internet. Sí, ¿verdad? Está como, ahí ya. Es que se vuelve, ahí está ya. Ahí, Ajá. perfecto. Gracias. Sí, ahí ya quedó así. Nos quedamos en esa parte. Al comienzo les decía yo que muy pocos de nosotros sabemos de dónde venimos y les hacía el ejemplo de si tú conocías a tus abuelos, si conocías a tus bisabuelos, si conocías a tus tatarabuelos, si conocías a tus chosnos, si conocías a los que venían detrás de ti y si conocías tu historia familiar. Si conoces tu historia familiar, tú sabes incluso hasta de qué enfermedades te puedes cuidar. ¿Cuáles, si somos longevos, si no somos longevos, si somos enfermizos, si no somos enfermizos? Conocer la historia es precisamente para esto, para saber de dónde venimos y evitar los errores que se han cometido en el pasado. Hay una máxima que dice, quien desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Y pasa que como no la conoces, pues tú te estás equivocando porque no tienes que corregir. Entonces aquí nosotros, al estudiar la historia de la iglesia y de la doctrina, estamos siendo invitados y estamos siendo responsables
de saber de dónde venimos para corregir lo que en anteriores fechas se ha vivido. ¿Cómo qué? Como herejías. ¿Cómo qué? Como saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como saber por qué estamos aquí en la tierra, ¿no? Y este es una de las partes muy interesantes, pero sobre todo porque estamos aquí para edificar la iglesia. Atrás de nosotros ha habido mucha gente que la ha edificado. Por ejemplo, yo les quiero, hace un momento hablaba de Martín Lutero. Él no quería fundar el cristianismo como tal, o el protestantismo, o la iglesia evangélica. Él quería cambiar la institución por la cual había dado su vida y en la cual había estudiado. Y resultó que con el tiempo entonces nace el protestantismo, ¿no? Y hoy nosotros somos resultado de eso. Y yo en su momento celebro esa parte porque si él no se hubiera atrevido a decir, solo la gracia salva, solo por fe se agrada a Dios, solo la escritura edifica, solo se puede llegar a Dios por medio de Jesús, pues entonces nosotros estaríamos bien atrasados, así como estuvieron atrasados y estuvieron subyugados en la época de la Edad Media, así seguiríamos nosotros, oprimidos por un imperio, oprimidos por un pensamiento. Carlos Marx decía en una de sus tesis que la religión es el opio para el pueblo. Y tal vez estuviéramos así como drogados, como ensimismados solamente en la creencia. Y en ese tiempo les decía, se daban las misas en latín, es decir, la palabra de Dios estaba como oculta, la verdad estaba oculta para el grueso de la gente. Porque además en ese tiempo, no toda la gente estaba alfabetizada, no toda la gente tenía estudios, no toda la gente tenía acceso a las cosas que hoy nosotros tenemos. Nosotros sabemos leer, sabemos escribir, tenemos internet, tenemos muchas cosas que nos conectan y que nos hacen ser actuales. En aquel tiempo costaba mucho ser actual. Hoy para nosotros es muy fácil y muy sencillo. Si no te puedes subir a un avión y llegar al otro lado del continente, presiona ciertas cosas en internet y sabes qué está pasando en aquel lado. Y puedes hacer un tour virtual y puedes hacer muchas cosas. Lo que invita a la historia es a que utilicemos esas herramientas que nos da el pasado, esas experiencias que conjuntas pueden mejorar nuestro futuro. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia y la doctrina? Puede tener muchos significados. Puede ser un principio, una guía que guíe las acciones de las personas o de toda una nación, como al hablar de una doctrina, por ejemplo, la doctrina Monroe o la doctrina comunista, pero también puede tener connotaciones negativas. Adoctrinación y doctrinario. Doctrina, sencillamente quiere decir enseñanza o instrucción. Sin embargo, como cualquier enseñanza o instrucción, las doctrinas pueden ser buenas o malas, liberadoras o esclavizantes, dignificantes o humillantes. La doctrina desde la eclesialidad es la enseñanza oficial de un cuerpo, en este caso de la iglesia, que da forma, coherencia y distinción. Todos los cuerpos sociales, implícita o explícitamente, tienen doctrinas porque sin ellas serían como una masa amorfa, sin identidad ni propósito. El depósito doctrinal lo construye la iglesia. Y aquí quiero hacer algunas precisiones. Doctrina, generalmente nosotros lo tenemos como una observación y lo observamos porque lo observamos. No sé si tú recuerdas cuando papá o mamá te mandaban y te decían algo y tú preguntabas ¿por qué? Y ellos simple y sencillamente con toda la capacidad que les da el ser padres decían porque soy tu papá o porque soy tu mamá, ¿no? Yo le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿por qué Dios expulsó a la primera Adán? Y a Caín le da chance de seguir, le da la oportunidad de seguir viviendo cuando atentó contra su hermano. Y entonces él me decía, ¿tú qué sabes? Pues él es Dios. Y entonces, pues ya, ¿yo qué sabía?
pues él era Dios, él tenía el sentido de la verdad, él tenía el sentido de la libertad, él tenía el sentido de la justicia, y da por resultado que a veces a nosotros así nos enseñaron, el saber por el saber y el hacer por el hacer. Y entonces el guardar la doctrina por el hecho de guardar, porque es una doctrina, porque así me enseñaron, como si fuésemos católicos, ¿no? Tú le preguntas a un católico común, ¿por qué te persinas? Pues porque mi papá se persina. ¿Y tu papá por qué se persina? Pues porque mi abuelo se persina. ¿Y tu abuelo por qué se persina? Pues porque mi bisabuelo fue católico también y se persinaba, ¿no? Un muchacho le dijo a ese que le preguntaba que por qué se persinaba, y le dijo, entonces, si tu papá se cae a un pozo, tu abuelo se cae a un pozo y tu bisabuelo se cayó a un pozo y tú te vas a caer a un pozo. Y le dijo, no. Le dijo, pues entonces, así es el diario vivir en la iglesia. Tú tienes que saber el porqué de las cosas, no simple y sencillamente seguir una línea porque esa línea te la dijeron. Entonces nosotros estamos ante la oportunidad de entender que doctrina no es un dogma, sino es una enseñanza. De que nosotros fuimos tal vez adoctrinados. ¿Por qué? Porque nosotros nos dijeron, lo guardas, lo observas, no haces, no contribuyes, no participas, te tapas la cabeza, te pones una falda larga, te vistes de tal forma. Les quiero platicar, hace algunos sábados, a mí me gusta mucho utilizar corbata y ponerme un traje. Y si hay alguien que le guste vestir elegantemente, pues soy yo. Y incluso yo, cuando era joven, hasta los domingos usaba corbata y andaba de saco. Y dio por resultado que hace unas semanas me quité el saco y me quité la corbata. Y se acerca alguien de la iglesia y me dice, ¿cómo se sintió dando la escuela sin corbata? Y yo, ¿qué? Sí, ¿cómo se sintió dando la escuela sin corbata y sin saco? Y entonces yo no le contesté, pero me guardé mis palabras, y a la siguiente semana ya no me aguanté, porque lo único que yo le dije a esa persona fue, ¿por qué me dices eso? Y me dice, es que las hermanas de la iglesia me lo preguntaron. Y yo le dije, ¿cuáles hermanas? No me lo dijo. Pero entonces el próximo sábado me subí al púlpito bien elegantemente vestido y les dije, hermanas, ¿me dan permiso de quitarme el saco? Sí. Y entonces, hermanas, ¿me dan permiso de quitarme la corbata? Sí. Hasta ahí voy a llegar, ¿no? Y entonces les pregunté, ¿cuánta espiritualidad del Espíritu Santo se acaba de alejar de mí? Y entonces me dijeron, nada. Ah, gracias, porque la semana pasada ustedes no me dieron permiso de decir la escuela sabática sin corbata, y me di cuenta, obviamente, pues que no habían sido ellas, ¿verdad? Pero eso no terminó ahí. Esa persona que me dijo eso es mi compañero en el Dabar Liceo donde estudio, y estábamos hablando de las costumbres de la iglesia, y también es algo que pesa en nuestra iglesia. La realidad, la costumbre y la doctrina son cosas que marcan pauta, ¿no? Pues este personaje terminó preguntándole al maestro que qué de nuestro vestir. Que si la corbata era algo sacro. Y pues el maestro terminó de decir que no, que incluso hasta hay camisas clericales, ¿no? Esas camisas que se abrochan hasta aquí y que tienen el cuello blanco. Y entonces, ¿qué pasó con ese personaje que me preguntó ese día? Pues que el próximo sábado ya no llevo corbata. Y entonces hay veces que nosotros tenemos una carga y no sabemos por qué. O sea, nosotros sacralizamos muchas cosas. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de dirigirnos en el templo, pero no sabemos por qué. ¿Y por qué fuimos así? Pues porque fuimos adoctrinados, porque fuimos enseñados de tal manera. Entonces nosotros aquí tendríamos que empezar a distinguir lo que es un rito, lo que es una costumbre, lo que es una ordenanza, lo que es una doctrina, y entender la doctrina no como algo que cumplir, sino como algo que se nos enseña. Porque doctrina quiere decir eso, enseñanza. Y ahorita vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento enseñanza significa algo
y en el Nuevo Testamento enseñanza significa algo, pero es muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Vamos a continuar. Significado de la palabra doctrina. La doctrina bíblica teológicamente es la enseñanza que se da dentro de la revelación para el seguimiento o discipulado en Cristo. Desde el griego lo podemos constatar con la palabra didaquía, que significa enseñanza o instrucción. En la Biblia hebrea se expresa con la palabra lakaj, y es la enseñanza en el camino de la Torá. Esta doctrina la establece la revelación. Por tanto, y básicamente hay dos tipos de doctrina, la eclesial y la bíblica. Y aquí es en donde yo les estaba haciendo énfasis en esto. Hay cosas que la Biblia dice y nos enseña, y hay cosas que el cuerpo eclesial, por costumbre nos ha enseñado. Tal vez no tiene que ver nada con la Biblia, tal vez no tiene que ver nada con lo bíblico, tiene que ver más con lo eclesial que con lo bíblico. Se volvió a trabar esta cosa, permítanme tantito. Voy a usar así esta forma porque me parece que va a ser más fácil. A ver si es cierto. Sí, ok, ahí está. Dice doctrina y realidad. Un punto muy importante a considerar es que la doctrina es influida directamente por la realidad. Esto es a nivel sociopolítico y religioso. Esto significa que muchas doctrinas son el resultado o influenciadas en su establecimiento por un contexto histórico. Por un contexto histórico más que un contexto bíblico, ¿no? Por ejemplo, en México generalmente los cultos inician a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Actualmente, después de la pandemia, hay cultos que ya solamente son virtuales. O actualmente, después de la pandemia, por ejemplo, en el caso de nosotros, empezamos a las 11 de la mañana. Ya no empezamos a las 10 como antes. Pero ¿por qué los pioneros de la Iglesia de Dios en Estados Unidos empezaban el culto a las 10 de la mañana? Porque esta costumbre viene desde los Estados Unidos y tiene que ver no con que a esa hora empezaba el sábado, porque el sábado empieza de tarde a tarde. Y nosotros empezamos el culto tampoco a las 7 de la mañana ni a las 8. Hay congregaciones que sí empiezan muy temprano, pero esta costumbre de las 10 de la mañana tiene que ver con que los pioneros de la Iglesia de Dios en Norteamérica iban y atendían a sus animalitos, iban y atendían su ganado, iban y atendían su establo, y posteriormente a las 10 de la mañana estaban desocupados y libres para iniciar un culto. Entonces, esto tiene que ver con el contexto sociopolítico, más que con el religioso. Ahora, otra realidad. La iglesia tendría que estar al servicio del mundo. Y hay veces que no lo está. Es decir, no atendemos nosotros a los pobres, no atendemos a veces a los desamparados, o lo hacemos esporádicamente, no oramos por nuestros dirigentes, o lo hacemos esporádicamente solamente en tiempo de elecciones, o como aquí en Guadalajara una pastora que llenó un estadio de béisbol para que la gente no votara por Andrés Manuel, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad. La doctrina nos dice una cosa. La doctrina, es decir, la enseñanza dice, porque yo quito y pongo reyes. Y nosotros, a veces la realidad es que hacemos cultos para que no voten por alguien. ¿No?
Entonces, aquí es en donde nosotros nos damos cuenta que doctrina, es decir, que lo que enseñamos a veces no empata con la realidad, a veces difiere. Y aquí tendríamos que empezar a tener un especial cuidado. Estamos por terminar y después de esto vamos a tener un momento en donde podríamos preguntar, en donde podríamos tener una retroalimentación y dice, doctrina y tradición. Si la iglesia no supera esta brecha entre la realidad y la doctrina, surgirá el espiritualismo, es decir, un vivir en el espíritu de manera ideal, ¿no? Es ideal que guardemos el sábado, es ideal que vayamos a la iglesia, es ideal que alabemos a Dios, pero no vamos a tener un verdadero porqué de las cosas. Pero también podemos tener el peligro de correr de caer en una fundamentación muy extrema o en una alineación fanática, es decir, somos fanáticos y estamos mezclados con el fundamentalismo y con el espiritualismo. Nuestro ideal, según nuestro pensamiento, es observar las cosas de Dios, pero fundamentalmente, y esto nos lleva a veces a un fanatismo, ¿no? Como el Islam. Es necesario entonces distinguir doctrina de tradición. Tradición, costumbre, composición. Esto hay que tener mucho cuidado. Es una costumbre, es una composición literaria, es una enseñanza que comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. La tradición es variable según el lugar. Como nosotros no tenemos las mismas tradiciones, hay una tradición muy distinta entre México, Argentina, Perú, Uruguay, todas las naciones que estamos aquí conformadas, reunidas, tomando esta clase, ¿no? Las tradiciones las hacemos nosotros. La doctrina, es decir, la enseñanza, surge de la realidad y la Biblia. La tradición no es ley, aunque no debemos confundirla con la doctrina. La tradición no es doctrina. La doctrina eclesial puede cambiarse, la tradición puede eliminarse. Y aquí yo quiero preguntar, y es una pregunta abierta, cualquiera de ustedes puede, ¿cómo afectaría la costumbre a nuestra iglesia? ¿Cómo afectaría la tradición a nuestra iglesia? ¿Y cómo afectaría una doctrina mal fundamentada a nuestra iglesia? Traería mucha confusión dentro de la iglesia, porque más que nada los que nosotros somos jóvenes, yo tengo 28 años y tenemos ya más conocimiento de lo que es la tecnología y cómo es la realidad. El tema de la doctrina o tradiciones traería mucha confusión a lo que tenemos distintos conocimientos, aunque las personas de mayores no tanto porque están acostumbradas con ese modelo, pero a los que recién ingresan sí traería muchísima confusión. Exacto, Adán, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Hermano, wow, Sí, adelante. permiso. Bueno, creo que esto es algo que no podríamos a lo mejor preguntarlo a futuro, porque creo que es algo que vivimos desde hace mucho tiempo, ¿no? La forma en la que afecta la tradición o la costumbre de la doctrina es algo que hemos vivido los que llevamos años o toda la vida en la iglesia desde siempre. Y creo que hacer esa diferenciación siempre ha sido válido e importante, porque muchas veces hemos pensado mal, creído mal respecto a los conceptos y muchos hemos crecido pensando que las tradiciones, las costumbres nos dan salvación. Es decir, si yo no me pongo, no sé, una falda larga o una pollera, como le llaman acá, y eso, digo, más allá de ser algo cultural, no tiene nada que ver con nuestra doctrina de salvación, con nuestro credo. Es más, ni siquiera creo que doctrinalmente, ni siquiera bíblicamente bien específico tal vez, el hecho de decir que en ese sentido algo así circunstancial nos va a dar salvación. Entonces, creo que el vivir a veces este tipo
de disyuntivas entre creer que la doctrina nos va a salvar, porque incluso como usted lo bien dijo hace rato, muchos años nosotros creímos que Iglesia de Dios Séptimo Día era los únicos que nos íbamos a salvar, ¿no? Que Dios, cuando Cristo venga, Él solamente nos va a llevar a nosotros al reino y que todas las demás religiones van a estar perdidas. Y este tipo de malas concepciones, de mal entendimiento, nos ha creado conflictos. Más allá de que nos pueda crear confusiones el día de mañana, ya nos ha creado conflictos y muchos todavía vivimos arraigados a esas tradiciones, a esas costumbres, también a doctrinas quizás mal entendidas, mal enfocadas, pero creo que nunca es tarde para poder abrir los ojos, así como nosotros hemos ido avanzando y hemos permitido que nuestro credo vaya también abriéndose en el sentido de decir, ya no creemos que Jesús fue creado como nosotros los seres humanos, así también en muchas otras cosas nuestra doctrina ha ido abriéndose, pero no confundir la doctrina con la tradición o las costumbres es algo que hemos vivido de hace tiempo, me parece, y que ha creado muchos conflictos y que incluso mucha gente que recién ha conocido o empieza a conocer el evangelio, a veces hasta desiste, decir, no, yo no voy más a esa iglesia porque me ponen 1000 trabas, me ponen 1000 cosas, me exigen demasiado y se piensa que solamente así uno va a alcanzar la misericordia, el amor de Dios, ¿no? Y a veces eso ha creado muchos conflictos para mí, creo. Así es, hermana Bere, muchas gracias. Sí, tener cuidado mucho con esto de las tradiciones, porque las tradiciones generan costumbres y las costumbres generan ley. Y luego la ley pensamos que es algo positivo y va a permanecer vigente durante mucho tiempo. Y entonces romper esa ley que nació de una costumbre, que vino de una tradición y que no necesariamente tiene que ver con cuestiones bíblicas, sino más bien con el vivir diario eclesial, es ahí donde nosotros nos metemos en situaciones. Fíjense que yo conozco una iglesia, ahorita te doy la palabra, Alan, gracias. Conozco una iglesia en donde el hermano principal, vamos a decir el pastor principal, está parado en la banca de atrás y llega una hermana y de pura casualidad la hermana no trae falda o la trae indecorosa, es decir, la trae de la rodilla para arriba y le invita a que vaya a casa, se cambie la falda, se quite el pantalón, se ponga una falda larga y que traiga velo. Y entonces yo discuto con este personaje muy seguido porque le digo, oye, el que estaba crucificado a un lado de Cristo Jesús y que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cuántas veces fue a la iglesia? ¿Cuántas veces llegó temprano? ¿Cuántas veces hizo oración? ¿Cuántas veces diezmó? ¿Cuántas veces se vistió decorosamente? Como para que en ese momento el Señor le haya dicho, mira, por tu forma de vestir, por tu forma de actuar, por tu forma de ser, por tu forma de diezmar, por tu forma de guardar, te voy a aceptar en el paraíso. No lo hizo nunca. ¿Y sabes lo que está pasando? Nuestra tradición está matando la fe, como bien dijo nuestra hermana Bere, de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso en nuestras vidas. Iba a decir en nuestras congregaciones, pero no, en nuestras vidas, porque si cambiamos nosotros el concepto de doctrina, el peligro que tiene que ver la tradición de la iglesia con lo que realmente estamos viviendo, entonces vamos a aportar y vamos a edificar nuestra iglesia. Adelante, Alan. Sí, justamente quería comentar algo similar a el tema de la confusión, porque hace unos dos sábados, 2 o 3 sábados, se abrió un grupo nuevo acá en esta localidad y una vez por mes yo estoy trayendo la palabra en esa congregación. Y hay un hermano que hace poco regresó a la iglesia y que tiene el deseo de predicar, pero está predicando las cuestiones de tradición. Y justamente ese sábado trajo un mensaje que realmente, o sea, a mí en cierto sentido, con lo que uno está estudiando y además el contexto histórico, me molestó un poco. Después tuve que hablar con el pastor, hablar con el pastor sobre ese tema, porque él confundió un pasaje de Corintios, de cuando se levantaron y se fueron a jugar y beber,
que le trajo con el tema del, cuando uno hace los eventos deportivos con otras congregaciones, de vóley con los jóvenes, creo yo que eso no tiene que hacerse. Y a lo que yo voy, que eso trae a los grupos nuevos, eso trae muchísima confusión porque son tradiciones que están trayendo de, o sea, de otra doctrina, desde otra denominación, también tiene muchísimo que ver. Y, o sea, justamente quería compartir eso porque son situaciones que están pasando todavía hoy en día. Y Sí, eso es lo que la arruina, es lo que arruina a la iglesia. exactamente. Nosotros en ocasiones somos legalistas, somos fundamentalistas, somos muy ortodoxos. En clases más adelante vamos a darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos como pensamos, de dónde venimos y cómo está influyendo ese pensamiento en nuestro actuar diario como iglesia. Bien decía Alan, a veces tú invitas a un hermano o le das permiso a un hermano que se suba al púlpito por sus años, por su presencia, porque tiene un título, por algo, pero no concuerda con la doctrina y con la enseñanza que se está viviendo en tu iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay varias denominaciones de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, es decir, Conferencia General de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, Iglesia de Dios Séptimo Día, Iglesia de Dios del Séptimo Día, Iglesia Israelita de Dios del Séptimo Día, y nuestra, aunque los fundamentos doctrinales son un centro, porque siempre en alguna ocasión fuimos lo mismo, nuestra predicación no es la misma. Hay iglesias en donde tú vas y sales con miedo. ¿Por qué? Porque están predicando que la bestia, que los 7 cuernos, que esto y que lo otro, y tú sales así, Dios del cielo, ojalá que no llueva porque entonces me va a caer un rayo. Y te sientes pecador, y las predicaciones culpígenas siguen existiendo. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos desperdiciado el púlpito predicando profecía, predicando cosas culpígenas, y nos hemos olvidado de predicar la gracia. Simple y sencillamente lo estoy diciendo como un dato de tradición. Tradicionalmente así se ha hecho, ¿no? Y no estamos aprovechando lo que hemos descubierto, la verdadera enseñanza, que es la gracia. Esto que da amplitud de pensamiento y amplitud de inclusión para todos, ¿no? Adelante, hermana Lucia, adelante. Bueno, creo yo, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que tener bien entendido el significado, ¿verdad? De la doctrina, de qué es doctrina. Y creo que la convicción de cada uno de los miembros de la iglesia nos lleva a tener esa compasión hacia el perdido, o también, como decía usted, nos lleva a ser una persona legalista, donde queremos enseñar nuestras tradiciones, ¿sí? Y nos afecta mucho como iglesia o como denominación, nos afecta esas tradiciones a la iglesia, al grado que hemos visto las consecuencias, hemos tenido consecuencias al recorrer de los años, divisiones por ciertos puntos y donde la iglesia se ha dolido. Entonces, bien cierto lo que dijo, que nosotros como iglesia, al tener claro lo que hemos creído y tenemos una doctrina muy apegada a la palabra de Dios, y eso debemos de estar seguros para poder compartir el evangelio. Yo creo que si compartimos la gracia y le damos a conocer a las personas el evangelio, que en Jesucristo, ¿verdad? Hay salvación, que todo eso es tradición, y bien decía usted el gran ejemplo de ese hombre al lado de Jesús cuando está colgado en ese madero, ¿verdad? No tuvo que hacer nada. Entonces tenemos que, como iglesia, por amor, por compasión, por gratitud a Dios y obediencia a Dios, es de llevar a dar a conocer el evangelio y que conozcan la gracia a todos, para que la tierra sea llena de su gloria. Yo creo que es una materia que nos va a ayudar mucho para seguir
teniendo fundamentos para seguir ejerciendo nuestro ministerio donde quiera que estemos. Gracias, hermano. Muchas gracias, Lucy. Gracias por tu aporte. Tengo aquí en cámara cuatro cámaras abiertas, incluida la mía, 5 cámaras, pero alguien no se encuentra. Rosalba, quiero preguntarte, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Estamos por concluir, estamos a 15 minutos y me gustaría saber qué te llevas de la clase de hoy. Gracias, hermano. Bueno, de la clase de hoy, la importancia tan grande, conocer, hermano, realmente la historia de la iglesia. Como usted decía, hermano, estamos en la iglesia y ¿por qué? Pues porque sí, porque alguien me invitó, porque alguien me llevó, pero qué interesante es de verdad saber que hay una historia y que a través de la historia de la humanidad, la iglesia de Jesucristo se ha mantenido y qué bonito conocer todo ese proceso que la iglesia hasta el día de hoy ha transcurrido. Gracias. Fíjense que nosotros tendríamos que empezar a cambiar nuestra doctrina en el estricto senso de la palabra. Doctrina es enseñar, es transmitir, es dar a conocer. Hace unos meses me subí con un hermano de la iglesia a un taxi y el taxista preguntó que a dónde íbamos y le dijimos que a la iglesia. Y dijo, sí, lo vi porque traen sus Biblias y por la forma de vestir y así. Y entonces yo iba a empezar a platicarle del evangelio cuando mi otro hermano dice, lo invitamos, guardamos el sábado, no comemos esto, no hacemos esto otro. Y ya, yo dije, está bien, ¿no? Posteriormente yo le hablé del evangelio y nosotros tenemos la mala costumbre de hablar de nuestra doctrina, no de lo que nos salvó, ¿no? Hablamos de nuestras prohibiciones, no de nuestras libertades. Hablamos de yo no hago esto otro, pero no hablamos de la vida eterna que tengo. Yo guardo esto otro, pero no hablo de la distinción que me da el observar por amor ciertas cosas. Y entonces es ahí en donde yo me sigo dando cuenta que a pesar de que hace 20 años para acá conocemos la gracia, seguimos infectados con el adoctrinamiento. Y por eso hoy vayamos rompiendo el paradigma de lo que doctrina para nosotros significaba. Doctrina significaba una cosa diferente a lo que hoy va a empezar a significar, ¿no? Tal vez conocemos la historia, bueno, por ahí les dejé una tarea. Investiguen en sus diferentes congregaciones cómo empezó a ser la iglesia, la historia de su iglesia, cómo llegó el evangelio a su lugar, ¿no? Quiero para concluir platicarles así rápidamente aquí en Guadalajara, por los años 30 hasta 1933, alguien de Saltillo, Coahuila, es decir, de un estado al norte de la República Mexicana, llamado Luis Segura, vino aquí a Guadalajara y conoció a un hermano y este hermano vendía imágenes, cuadros religiosos en abonos y le empezó a hablar de la iglesia de Dios. Y este hermano, bueno, esta persona hasta entonces que vendía cuadros en abonos, cuadros católicos, se convenció de la doctrina de la iglesia de Dios. Y así nace la iglesia de Dios, ¿no? Después nace una iglesia, pasan los años y una de las hermanas en una colonia lejana del centro de Guadalajara, se cae de una moto, se lastima la espalda y entonces el pastor en turno dice, la hermana no puede hacer de comer, la hermana no puede atender a su familia, la hermana no puede hacer esto. Hay que hacer un rol para que diario vayan a llevarle de comer a la hermana. Los vecinos de alrededor empiezan a preguntarse, ¿cómo por qué le empiezan a llevar comida a esta hermana? Y nace otra congregación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que simple y sencillamente esto tiene que ver con contagiar a la gente, con darle a conocer una verdad que hasta entonces ellos no conocían. Y de esta manera
Y de esta manera entonces practicar el evangelio, practicar el amor, practicar misericordia, da más resultado que decir yo guardo, yo observo, yo cumplo. Perdón, hablar de las promesas de Dios y ser imagen y semejanza de Dios aquí y ahora es lo que a nosotros nos va a traer bendición y vida. Estamos a 9 minutos y yo quisiera dejar este espacio si tuvieran alguna pregunta para poder responderlas. Pregunto, ¿no se podría decir la iglesia actual, se podría decir como si es una iglesia postmoderna por todas las situaciones que se está viviendo desde la incursión de la tecnología por los años 70 por ahí? ¿Se podría decir así? Si somos una iglesia posmoderna, Alan, tal vez porque estamos viviendo en esta época posmoderna, pero yo creo que nosotros como iglesia, más que tomar una postura de tecnología o algo, tenemos que vivir la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y la cosmovisión en la que nosotros estamos viviendo es el posmodernismo, es decir, este momento en el cual el mundo ya rechazó lo moderno. Hoy se duda de la tecnología, hoy se dudan de muchas cosas y no significa que no sirvan, significa que hoy dudamos de cosas, ¿no? Anteriormente íbamos a la escuela 6 o 7 años hablando de una facultad, hablando de una licenciatura, hablando de un pregrado para obtener un título. Hoy hay mucha gente que no estudia y es un gran empresario, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una nación como es la nación de Israel, en donde hay cerca de 2,500 empresas de estas que se llaman startups, muy diferentes a las empresas que nosotros conocemos. Por ejemplo, en México tú tienes que tener un acta constitutiva, es decir, un fundamento que diga fulano, mangano y perengano se constituyeron para crear una empresa. Y luego vas al estado y pides una licencia, vas al municipio y pides una licencia, vas con el notario y te dan de alta y te registran en el registro público del comercio, y entonces vas a un banco, creas una cuenta bancaria y puedes abrir una empresa, una sociedad anónima o una sociedad de capital variable. Hoy, con esto de las startups, no necesitas más que una idea, que la compartas, y si alguien, vamos a decir, al menos 25 personas creen en lo que tú haces, tienes una empresa. Eso es posmodernidad. ¿Por qué? Porque negamos los métodos del pasado. Entonces, como iglesia y como entes sociales, sí somos posmodernos, pero no necesariamente tendríamos que tomar una postura posmoderna, porque a lo mejor la posmodernidad va muy avanzada y nosotros como iglesia seguimos atrapados en épocas pasadas. Entonces, Alan, muy buena tu referencia. Tendríamos que estar a la altura y al nivel de esta época posmoderna que estamos viviendo, porque a final de cuentas, hace algunos meses miraba yo en, ¿cómo se llama esta cuestión de internet que tiene que ver con un mundo virtual? No lo recuerdo, pero La inteligencia artificial sería. bueno, en la inteligencia artificial, pero no recuerdo el nombre ahorita, pero es este lugar en donde viven los avatar y todo este tipo de cosas. Hay una iglesia virtual en donde los avatares asisten y escuchan la palabra. Entonces, creo yo que más allá de enseñarnos a evangelizar o a dar una liturgia online, tendríamos que empezar a participar de la inteligencia artificial, porque yo mañana le puedo preguntar a la inteligencia artificial qué significa ser cristiano, y la inteligencia artificial va a tirar unas descripciones que me pueden convencer y a lo mejor yo cambio. Entonces tendríamos que estar a la altura de esta situación. No sé si respondí tu pregunta, Alan. Sí, no, está muy buena Esto, el metaverso. Gracias, Lenix, por esto. Ahí en el metaverso hay iglesias cristianas ya. No sé si haya alguna pregunta más.
pues si no hay alguna pregunta más, creo que terminamos 8:30 y me gustaría invitar a mi hermana Bere a que nos despida en oración y agradecerles por este tiempo que ustedes están invirtiendo en el aprendizaje. Yo me voy feliz porque voy a aprender más yo que todos ustedes. Y esto me da mucho gusto. Aprender es como parte de los placeres de la vida. Y los invito a que ustedes también puedan disfrutar y encontrar placer en esto de aprender y de conocer más. Vamos a despedirnos en oración. Adelante, hermana. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre bueno y bondadoso, por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, disfrutar. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor Rodolfo Tavera, al cual, Señor, queremos agradecer infinitamente por el tiempo que Él ha dispuesto en su corazón para compartir con nosotros. Permite, oh Padre, que todo lo que se haya expuesto pueda, Señor, ser plantado en nuestros corazones como una hermosa semilla que en tu tiempo pueda dar el fruto necesario para nuestras vidas, para nuestras congregaciones, para nuestra iglesia. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, rogándote que no nos olvides, que no nos dejes, Señor, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, y que nos acompañes el resto de nuestras jornadas, donde quiera que nos encontremos y a donde quiera que vayamos, y que en todo lo que hagamos, digamos y pensemos, Señor, no te ofendamos. Por favor, bendícenos, danos tu paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden abrir sus micrófonos. Que Dios les bendiga. Gracias por estos momentos. Gracias, hermano Amén. Rodolfo, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermanas, hermanos. Gracias, Rodolfo. Hasta Guadalajara. Hermanos. Ah, Gracias, hermana Lenis. Día, hermanos. Tengan buen Bendiciones día. para todos. bendiciones. Dios les guarde. Bendiciones. Muy buenas noches. Mañana nos Chao. volvemos a ver con el favor de Dios. Amén. Señor, amén. Primero Dios. Chao.